Empieza. Zombie Apocalypse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Vargas y a nombre de Fundación Sochisi te doy la bienvenida a esta gran clase que nos espera el día de hoy. Escuela Abierta, Fundación Sochisi, comunidad abierta en ciberseguridad para toda nuestra gente que ya nos está siguiendo. Y por supuesto te doy la bienvenida a ti que te vienes conectando el día de hoy. Un día que estuvo bastante agradable, por lo menos acá en Santiago. Espero que puedas disfrutar de la clase que tenemos al día de hoy abierta porque es un tema muy relevante. Está directamente relacionado con nuestros temas actuales de la seguridad de la información, precisamente. Y la persona que nos acompaña es un profesional del área informática, especialista en seguridad de la información, con alta vocación y ética profesional. Ha desarrollado trabajos tanto en empresas públicas como privadas. Él también se desarrolla como un docente de especialidades de carrera de ingeniería en informática. Así que ya tiene una vasta experiencia en el tema que nos trae el día de hoy, que se titula Entendiendo las ISO 27001 y 27002, que son las normas estándares internacionales de la seguridad de la información. Así que prepara tu cuaderno, prepara tu lápiz, prepara las preguntas que se van a venir al final, porque voy a dejar el día de hoy a nuestro amigo. Él es parte de la casa, es parte de la directiva de fundación desde los inicios de Sochisi, Rodrigo Pérez Silva. Él ya está conectado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Cristian? ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha espectacular, muy bienvenida para ti. Espero que estés bien junto a toda tu familia, al igual que nuestros oyentes que ya se han estado conectando. Y te voy a dejar el pase para que ya comiences tu clase, escuela abierta acá en Sochisi. Al final de tu presentación vamos a dar un tiempo para las preguntas de nuestros internautas, nuestra gente de la comunidad, nuestros amigos, que puedan hacerte algunas consultas y preguntas respecto a tu tema del día de hoy, entendiendo las ISO 27001 y 27002. Toda la suerte. Adelante, Perfecto. Rodrigo. Listo, muchas gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿De qué les voy a hablar? Entendiendo 27001 y 27002. Un poco esta es la agenda que vamos a ver hoy día. Vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Primero les voy a contar una historia, ¿sí? Esto ya lo he visto en otras presentaciones y me pareció una buena idea. Había un amigo, ¿cierto? Antes que todo, sí. Los personajes y hechos retratados en esta presentación son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales son pura coincidencia, ¿bien? Entonces contamos la historia de un informático, a veces no informático, que en muchas organizaciones nos denominan como los seguritos, ¿cierto? O los encargados de seguridad de la información. En realidad no partimos como seguritos, la mayoría de nosotros partió como un informático más del área informática, que un día, ¿cierto? Aparece el jefe y dice, hoy tengo un nuevo trabajo para ti, ¿bien? Y se llama PMG de Seguridad de la Información. Y uno dice, PMG de Seguridad de la Información, tengo otro trabajo adicional, bien, eso puede significar más dinero, por supuesto, porque voy a tener otro cargo, y me dicen, no, firme acá su resolución exenta, donde lo designan como encargado de seguridad de la información del servicio X, ¿sí? Esto en un ámbito más de servicios públicos. Pero por supuesto que eso no significaba más dinero, claro. Entonces, ahora viene la pregunta, porque ya te designaron, ya eres oficialmente el encargado de seguridad y tú te preguntas, pero ¿qué es un sistema de seguridad de la información o un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Y qué es PMG? Porque en realidad uno a veces no mide eso, no sabe lo que es un PMG. Ahora, partamos con qué es seguridad de la información. Cuando uno le pregunta o le preguntaba un tiempo atrás a los más cercanos qué era seguridad de la información, te decían es la ISO 27001 y la 27002 y te pasaban incluso los documentos impresos, ¿cierto? Te pasaban la norma que venía del INN, la oficial. Y te decían, no, si esto es controles del anexo A de la 27001, eso es lo que tienes que hacer. O sea, eso para ti es PMG de seguridad de la información.
Entonces tú decías ya anexo A, te ibas a la norma y decías, ok, la norma chilena, la 27001, que es una homologación de la norma internacional, tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. Ok, ahí está, anexo A de la norma ISO 27001. Y podemos ver ahí el listado de controles con sus objetivos de control y todo, como por ejemplo el 511 de las políticas para la seguridad de la información, que personalmente yo pensaba que era la política general de seguridad de la información, luego se van a dar cuenta que no es tan así. Ahora, lo importante es que la norma justo cuando parte el anexo nos dice, fíjense que primero esto parte en la página 20, o sea, hay 18, 19 páginas que no estamos tomando en cuenta, porque a nosotros nos dicen que tenemos que ver solo el anexo A. Y tampoco nos fijamos que ahí dice que tenemos que emplear el contexto del apartado 613 que dice tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. Tampoco nos dicen eso, solo nos dicen que tenemos que implementar controles, ¿cierto? Así se entendía la normativa en los servicios públicos y quizás en alguna empresa privada. Por otra parte estaba la 27002 que nos pasaron junto con la 27001 y nos dimos cuenta que estaba el detalle de los controles, ¿sí? Y por supuesto que ahí venía mucho más detallado de cómo implementar el control. El problema es que tampoco nos dijeron que no nos teníamos que basar directamente en la 27002 para implementar el control, sino que era solo una guía para la implementación de controles. Ahora bien, entonces yo decía, el PMG de seguridad de la información es solo la implementación de controles del anexo A de la 27001 apoyado en la 27002. Ok, pero también incluía participar del Comité de Seguridad de la Información, cosa que no estaba muy claro desde un principio. Así que al final uno terminaba haciendo charlas, terminaba participando del Comité de Seguridad de la Información, difundiendo las políticas, ¿cierto? Tomando los medios de verificación, ¿para qué? Porque por supuesto aparecía el PMG en algún momento que te medía y veía si tú efectivamente estabas cumpliendo con el PMG Seguridad de la Información. Bueno, tuve la suerte que Segurito tuvo la suerte que mientras trabajaba todas las veces pudo implementar el PMG de Seguridad de la Información. Con esto, por supuesto, estamos cumpliendo el PMG de Seguridad de la Información. Pero ahí viene la pregunta. ¿Nosotros tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información o solo estamos cumpliendo un PMG que se basa solo en controles, o sea, sin ningún contexto y sin ninguna base? Y por supuesto que no estamos cumpliendo o no tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información si nos basamos en solo la implementación de controles. Ahí es donde yo dije, a ver, tiempo fuera. Pensemos y pidamos ayuda, por supuesto, de qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde empezamos ya con ver qué es la ISO 27000, o sea, la familia de las ISO 27000, que es lo primero que uno debería tener como un marco referencial. Entonces partimos con la 27000, que tiene descripción general y vocabulario. O sea, si hay alguna palabra que yo no entienda, puedo remitirme a la 27000 para poder saber de qué se trata. Después viene, por supuesto, la 27001, que es el de donde partimos, y que contiene los requisitos para el sistema de gestión de seguridad de la información. Y, por supuesto, algo importante, este es un modelo certificable. Yo me puedo certificar en ISO 27001 como lo haría en una 9001 o en una 14001, por ejemplo. La 27002, una guía de buenas prácticas, ¿sí? Describe los objetivos de control y te da recomendaciones para poder implementar esos controles. También dentro de esta familia de ISOs tenemos, por ejemplo, la 27003, que me dice cómo una guía de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, o la 27004, que son métricas y mediciones del sistema, o la 5, que es gestión de riesgo, que es muy importante para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La 6 y la 7, junto con la 8, tienen que ver con auditorías, ya sea del sistema o de controles. Y finalmente, la 27035, que es la guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información. La próxima semana vamos a tener una charla también en la escuela de la ISO 27035 de gestión de incidentes de seguridad de la información. Ahora, bien, ya tengo el contexto. Ahora analicemos la 27001, pero como deberíamos haberla analizado desde un principio, ¿sí? No habernos saltado a la página 20 y a ver cómo es la implementación de los controles. Entonces partimos que esta normativa está dividida en 10 cláusulas, ¿sí? Dentro de esas 10 cláusulas, yo tengo que partir
o empezar con las primeras cláusulas, ¿cierto? La primera solo habla de generalidades, compatibilidad de esta norma con otros sistemas. Pensemos que la 27001 fue la primera norma que generó un marco referencial con el que después todas las demás normas empezaron a actualizarse para que pudiesen conversar. Es decir, los 10 puntos desde el 1 al 10 conversan con, por ejemplo, los de la 9001, que hoy en día también aplica la misma secuencia de cláusulas para su implementación. Teníamos el punto 1 de objeto y campo de aplicación, donde indica básicamente que se puede aplicar a cualquier industria, no solo manufactureras y no solo que tenga relación con informática, sino que se pueda aplicar a un sinnúmero de organizaciones. Otros son las normas de consulta a las que uno puede hacer referencia, que por supuesto indican la misma normativa que tienes la 27000, donde puedes hacer la consulta sobre una visión conjunta de esto y el vocabulario, y los términos y definiciones que también no vienen descritos en la norma, sino que están en la 27000. Ahora bien, la norma como tal, para una implementación, nosotros tenemos que preocuparnos de lo que viene del punto 4 hasta el punto número 10 de las cláusulas. 4 a la 10 son lo que a mí me permiten generar un sistema de gestión de seguridad de la información a través del cual yo me puedo certificar. Entonces partimos con la norma, la cláusula 4, que dice contexto de la organización. Entonces aquí es donde yo voy a ver cuál es el contexto de la organización, cuál es por ejemplo, el mercado en el que está, cuáles son sus clientes, sus proveedores, y donde yo voy a ver todos los procesos que están asociados a la organización como tal. Las cláusulas que tiene los puntos que tiene esta cláusula 4 son la comprensión de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Un punto súper importante, porque no vamos a tener los recursos, ¿cierto?, ni económicos, ni de personas para poder implementar la norma a todo nuestro sistema o a todos nuestros procesos. Por lo tanto, tenemos que definir bien el alcance. 4.3 es un punto importante en el momento en que yo estoy implementando el sistema de gestión de seguridad de la información. Otro punto es el sistema de gestión de seguridad de información como tal. Bien, ahí es donde lo define. La cláusula 5, liderazgo. Por supuesto que no vamos a poder hacer una implementación correcta si no tenemos una responsabilidad de la dirección dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Y los puntos importantes acá son, por supuesto, el liderazgo y compromiso de la alta dirección. La política, ahí estaba mi error. Yo pensé que la política de seguridad de la información era el 5.1.1 del anexo A, pero no. La política se define acá, directamente en una de las cláusulas, punto 5.2. Ahí yo defino mi política general de seguridad de la información. Las otras son las políticas adicionales y el cómo las voy a revisar. Y, por supuesto, los roles y responsabilidades de las autoridades y también las autoridades de la organización en los temas de seguridad de la información. Acá es donde yo debería definir quién es el ente máximo que va a regular y a revisar lo que es seguridad de la información, el sistema de gestión, y también definir roles como el oficial de seguridad, los comités y todo lo que tenga relación con el sistema. Por otra parte, en la cláusula 6 ya viene la planificación de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Acá es donde yo voy a definir puntos importantes para poder asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información pueda conseguir los resultados que tiene previsto, ¿cierto? También para prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Pensemos que esta normativa se basa en la metodología PDCA, ¿cierto? Que la voy a explicar más abajo, que es la de mejora continua. Los puntos de esta cláusula son acciones para tratar los riesgos y oportunidades. Dentro de este tenemos las consideraciones generales, apreciación del riesgo de seguridad de la información y el tratamiento de riesgo. Estos dos últimos puntos, 6.1.2 y 6.1.3, son muy importantes porque acá es donde está el análisis de riesgo. Acá es donde yo voy a determinar cuáles son los riesgos que yo tengo que asumir y aplicar controles del anexo A, ¿sí? Entonces, tratamiento de riesgo es donde yo voy a definir qué controles sí y qué controles no. Los que no voy a implementar, tengo que indicar por qué no, ¿cierto? Cuando yo indique la aplicabilidad de mis controles, tengo que definir los 114, decir cuáles voy a implementar y cuáles no voy a implementar y la razón de por qué no los voy a implementar. Y por último,
los objetivos de seguridad de la información y la planificación para su consecución, o sea, para poder lograr la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. En la cláusula 7 tenemos el soporte. Por supuesto que ningún sistema va a funcionar si no tiene los suministros y los recursos necesarios para poder implementar. Los puntos acá son los recursos, las competencias. Por supuesto que las personas que van a implementar el sistema tienen que ser personas competentes. Tengo que entender acá que normalmente cuando uno lo coloca en seguridad de la información, por lo menos cuando yo partí en seguridad de la información, me dijeron, ahí está la norma, y arréglatelas de alguna forma. Con el paso del tiempo he tomado cursos y he ido entendiendo poco a poco cómo es la implementación de un sistema de gestión. Concienciación, ¿sí? Esto es increíblemente importante en los sistemas de gestión de seguridad de la información. Seguridad de la información como tal depende mucho de la concienciación, de la sensibilización de las personas, de que las personas entiendan el sistema y también sean parte del sistema. Comunicación, ¿cierto? Seguridad de la información debería ser información pública, que todos la conozcan y que todos sepan cómo funciona y cuáles son los puntos a los que cada uno puede abordar en caso de, por ejemplo, un incidente de seguridad de la información. Y información documentada. Información documentada es que yo tenga mis políticas, mis procedimientos, mis normativas y la documentación para poder comprobar que yo estoy haciendo las cosas. O sea, si yo digo que hago respaldos, tengo que tener la documentación que compruebe que yo estoy haciendo el respaldo o por lo menos los logs del sistema o lo que me permita a mí verificar que esto se esté realizando. Cualquiera sea el proceso dentro de mi sistema, tiene que ser comprobable de alguna forma. Dentro de la información documental, o sea, documentada, tenemos las consideraciones generales, creación y actualización de la documentación, porque tenemos que tener un control de cambios dentro de la documentación, y el control de la información documentada, ¿sí? Bien. Cláusula 8, operación, no hay mucho que definir ahí. Los puntos son planificación y control operacional, apreciación del riesgo de seguridad de la información, tratamiento de riesgo de seguridad de la información, apoyándose un poco en lo que vimos en el punto 6. En la cláusula 9, evaluación de desempeño. Acá se establecen, ¿cierto? Y se describen las responsabilidades de la dirección en el sistema de gestión de seguridad de la información, porque una cosa es que ellos, de alguna forma, estén al mando de esto, pero otra cosa es que ellos también tienen que ser responsables de revisar lo que está pasando. Entonces, los puntos importantes acá son el seguimiento, medición y análisis, aparte de la evaluación, además de auditorías internas, ¿cierto? Y la revisión por parte de la dirección, que es importante. La dirección tiene que estar al tanto de cuál es el estado del sistema de gestión de seguridad de la información, no solo por un tema de PMG, sino que es por un tema de que si yo quiero implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad de la información, es la dirección de la empresa la que me va a decir si lo estoy haciendo bien, porque ellos van a ver los resultados de esto. Y por último, la última cláusula es la de mejora, donde por supuesto acá están los requisitos para la mejora del sistema de gestión de seguridad de la información y tiene 2 puntos. Uno es la no conformidad y las acciones correctivas. Como tenemos auditorías, vamos a tener no conformidades, por supuesto, que vamos a tener que poder abordar de alguna forma. Y cuáles son las acciones que yo voy a tomar para poder corregir cualquier deficiencia que pueda tener el sistema. Y por supuesto la mejora continua, que es parte del proceso. Ahora, vamos a lo que es la implementación de una 27001. ¿Sí? Ahí ya vimos los puntos, ahora veamos cómo podemos abordar un poco la implementación. La ISO 27001 es un estándar internacional. Acá nosotros en Chile tenemos una traducción de la 27001, que es la norma chilena, que tiene básicamente es una traducción al español, porque la norma está escrita en inglés. ¿Y qué es lo que es la ISO 27001? ¿Qué es lo que fue creada para proporcionar un modelo para establecer, implementar, operar, revisar y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información? La adopción del sistema es una decisión, por supuesto, estratégica. No es que en informática alguien diga, oye, parece que tenemos que implementar seguridad de la información. Ahí hay una parte, pero no está abarcando todo lo necesario. Por lo tanto, tiene que ser una decisión estratégica y tiene que estar enfocada en los activos relevantes de la organización. Y por supuesto que ahí es la alta dirección la que puede definir cuál es el alcance que va a tener mi sistema. Entonces, el sistema de gestión de seguridad de la información se diseña e implementa
de forma específica para cada organización. No es que yo tenga un sistema y lo pueda ir moviendo a cada organización y es exactamente lo mismo, porque va a depender de muchos factores para ver cómo la voy a implementar. Aparte, acá lo mínimo que se necesita es que participe todo el personal de la organización, ya sea interno o externo, pero el personal que está involucrado dentro de la organización. Obviamente en diferentes grados también se tienen que incluir a los proveedores, a los clientes y a alguna otra persona relacionada con la misma. Entonces, el sistema de gestión de seguridad de la información se configura como un conjunto de procesos que tenemos que controlar y que constituyen el eje de la norma, ¿cierto? De esta 27001, que está basada principalmente en procesos, ¿sí? Bueno, un proceso se puede definir como un conjunto de actividades que están orientadas a generar un valor añadido, ¿cierto? A entradas que entregan un resultado. Como lo dice la ISO 9004, que es de gestión de calidad, un resultado deseado se alcanza más efectivamente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Hacer un enfoque en procesos, con sus entradas, ¿cierto? Un proceso que involucra activos, que involucra recursos y que va a entregar una salida. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es que permite controlar de forma continua los procesos, tanto de una manera individual como en un conjunto, se reducen costos y se acortan los tiempos que se utilizan para que se haga de forma adecuada y proporciona mejores resultados cuando yo puedo hacer algo un poco más ordenado de alguna forma. Y por último, permite establecer prioridades, ¿cierto? A la hora de las mejoras continuas o de realizar mejoras al sistema. Cuando yo hablo de procesos también, por supuesto, hablo de mapas de procesos que en muchas organizaciones ya lo tienen desarrollado y es una buena herramienta o un buen insumo para temas de seguridad de la información, porque me puede indicar los procesos que están interrelacionados entre ellos, especialmente los que tienen relación con clientes o con proveedores o con grupos de interés. En estos temas de seguridad de la información hay hasta un control específico que habla de contacto con grupos de interés, ¿sí? Y hay un dominio completo que habla de proveedores. Entonces, son puntos importantes que nosotros tenemos que lograr encontrar dentro de los procesos estratégicos de la organización. Algunas tareas que tenemos que realizar para poder hacer esto correctamente es enfocar la gestión como un proceso sobre determinadas partes de la empresa. Acá es donde viene el alcance, porque no lo vamos a poder abarcar todo. Entonces tenemos que ver qué es lo que la alta dirección definió como un proceso estratégico y a ese proceso yo le voy a implementar o lo voy a poner como mi requisito para lo que es seguridad de la información, mi alcance, ¿sí? Entonces, realizar una definición precisa de las actividades necesarias para lograr el resultado deseado es parte de los requisitos que tengo y, por supuesto, establecer la jerarquía de responsabilidades, porque yo no voy a hacer todo el trabajo. Acá es donde yo ya tengo que empezar a conversar con otras áreas como recursos humanos, comunicaciones y las áreas operativas que tengan relación con el proceso, porque ellos son los que me van a ayudar a mí a la implementación de esta normativa y la mitigación de riesgos que tenga su área específica a través de los controles. Finalmente, toda actividad debería tener un objetivo definido, ¿cierto? Deberíamos tener algún indicador que sea cuantificable y medible, ¿sí? O sea, yo tengo que tener alguna forma de medir lo que estoy haciendo y, por supuesto, designar el responsable del proceso para así poder saber a quién tengo que recurrir para poder pedir los insumos necesarios para verificar si estoy cumpliendo con los requisitos de los controles de seguridad para mi sistema de gestión de seguridad de la información. Esto lo vamos a hacer a través de una metodología que es la PDCA, ¿cierto? Que son una abreviación en inglés, pero en español es PHVA, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar y actuar. La vamos a definir ahora, qué es esta metodología y cómo esta metodología conversa con la norma, con la ISO 27001. Y vamos a ver que los puntos, las cláusulas de la 27001 conversan con esta metodología y me permiten a mí, a través de esta misma metodología, la implementación de la norma, paso a paso. Primero entendamos lo que es una metodología PDCA, partiendo con el planificar, que es establecer los objetivos y los procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo a los resultados esperados. Bien, o sea, finalmente acá lo que busco es cómo voy a lograr mi objetivo
y tengo que planificar cómo voy a lograr mi objetivo. Después está el hacer, por supuesto, ya es ejecutar. Yo dije, quiero hacer esto y en este momento es la etapa donde yo voy a utilizar los recursos. Acá es donde se ocupan los recursos personas, que son los que me van a entregar los insumos, se ocupan los recursos tecnológicos que necesite para poder verificar o para poder implementar algún control en específico, ¿cierto? Que me permita, por supuesto, implementar mi sistema de gestión de seguridad de la información. Así que este es el punto donde se ocupa la mayor cantidad de los recursos. Luego, por supuesto, viene la fase del verificar. Todos los procesos deben ser analizados y medidos, ¿sí? Acá las auditorías nos pueden aportar una buena herramienta para poder hacer este proceso de verificación. Y finalmente el actuar, que es, me entregaron un insumo desde auditoría interna, o puede ser también auditoría externa, donde me dicen, acá están tu informe con las no conformidades, con las oportunidades de mejora, y en el actuar yo veo qué cosas voy a poder implementar para ir mejorando el sistema, ¿cierto? En este ciclo, y luego vuelvo nuevamente a la planificación, porque acá es donde yo veo qué es lo que puedo abordar y nuevamente parte la planificación para continuar con la implementación del sistema. Ahora, ¿cómo conversa esto con el SGSI, con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? Bueno, la misma norma lo dice en el punto 01, en generalidades. Esta norma internacional se ha preparado para proporcionar los requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de seguridad de la información. Mejora continua, ¿sí? Entonces, no lo dice explícitamente, pero implícitamente está hablando de una metodología de mejora continua, y una de las que tenemos disponibles, por supuesto, es la PDCA, ¿cierto? O el ciclo de Deming, como algunos lo conocen. Ahora, ¿cómo la implementamos, cómo la aplicamos al sistema de gestión de seguridad de la información? Acá, por ejemplo, lo que tenemos es que tenemos que definir requerimientos y expectativas de seguridad de la información de las partes interesadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un requerimiento de la alta dirección que dice que las violaciones de seguridad de la información no causen daño financiero ni pérdida de la imagen de la organización. Entonces, ese es el requerimiento de ellos. Ahora, ¿cuál es la expectativa que ellos tienen o que yo tengo? Es que si ocurre un incidente de seguridad de la información, como por ejemplo un defacement, que tenga a las personas capacitadas para minimizar el daño, ¿sí? O sea, a mí me dicen que yo no quiero perder la imagen desde la alta dirección, entonces yo digo, ok, ¿yo qué necesito? Necesito a las personas capacitadas. Y esto lo vamos a lograr a través de la aplicación del PDCA a un sistema de gestión de seguridad de la información. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el planificar, vamos a tomar los primeros 4 cláusulas, o sea, las primeras 3 cláusulas de la normativa. Contexto de la organización, que lo vimos anteriormente. El liderazgo, ¿sí? Por supuesto que acá es donde vamos a definir los roles que van a estar involucrados dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Acá es donde se establecen las políticas, objetivos, los procesos y los procedimientos del sistema en esta planificación. Y por supuesto, la cláusula de planificación, que está de más decir que entra para abordar este punto. Por otra parte, tenemos el hacer. Es implementar y operar las políticas, objetivos, procesos y procedimientos. Y eso lo vamos a hacer con la cláusula del soporte y con la cláusula de operación, ¿cierto? Si recordamos, la cláusula de soporte contenía los recursos, que nosotros decíamos que en el hacer es donde tenemos la mayor cantidad de los recursos. Así que es acá donde nosotros vamos a hacer hincapié en la utilización de los recursos y en la operación del sistema. Luego tenemos el verificar, la evaluación de desempeño, que también acá es donde evaluamos, auditamos y medimos que las políticas, objetivos, procesos y procedimientos del sistema hayan cumplido con las expectativas de la alta dirección. Y es acá donde está la evaluación de desempeño y donde podemos implementar, por ejemplo, las auditorías de sistema que tienen que ser revisadas por la alta dirección. Finalmente, está el actuar, donde viene la cláusula de la mejora, ¿sí? Entonces, acá es donde llevamos a cabo las acciones correctivas y preventivas también, porque puede que en las oportunidades de mejora tengamos algunas acciones preventivas que no necesariamente tengan que ser sobre la marcha de que se encontró un problema. Y con esto, obviamente, pueden ser resultados de una auditoría interna. También podemos pedir una auditoría externa. Recuerden que esta es una norma certificable, por lo tanto podemos partir con auditorías internas y por supuesto va a tener que llegar un momento en que vamos a tener que solicitar la auditoría externa o de un tercero para poder lograr la certificación. La idea de esto y es abordada directamente
en la cláusula de mejora, ¿cierto? Donde habla sobre las no conformidades y sobre la mejora continua. Ahora, por supuesto que esto nos lleva al análisis de la 27002, porque en nuestra evaluación de riesgo, en nuestro tratamiento de riesgo, es donde ahí nosotros implementamos controles para mitigar los riesgos detectados. Si se fijan, el anexo A es una parte de lo que es la implementación, pero no es la implementación como tal de la ISO 27001, sino que el anexo A es un complemento que me sirve a mí, o es una herramienta que me sirve a mí para la mitigación de riesgos detectados en mis análisis que hice en el momento en que yo estaba implementando la normativa. Bien, entonces vamos a analizar la 27002 para que también la podamos entender en el contexto de lo que es una norma ISO. Partimos con la definición. La ISO 27002 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implementar o mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Algunos detalles importantes de la 27002 y que tenemos que nosotros tener en consideración es que, bueno, la versión chilena o la versión más reciente es la ISO 27002-2013, que está a la par en cuanto al año de la norma internacional. Este estándar se utiliza de forma complementaria, ¿sí? Es decir, que esto no es la norma que yo debo implementar, sino que es mi complemento para los controles que están en el anexo A de la norma. Entonces, yo solo tengo que basarme en esta normativa cuando yo esté implementando los controles. Para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, yo tengo todas las cláusulas de la 4 a la 10 que me permiten a mí implementar ese sistema. No es posible obtener una certificación 27002, ¿sí? Dentro de las normas ISO, las 27, en este caso la 27001 es la certificable, y la 27002 solo un complemento que me permite a mí implementar los controles. Los controles de la 27002 o listado de controles que ahí aparecen tienen la misma denominación que los indicados en el anexo A de la 27001, por supuesto, porque la idea es que conversen estas normativas y que no sea una separada de la otra, por lo mismo pertenecen a la misma familia. Pero la diferencia entre ellas, por supuesto, radica en el nivel de detalle. Ahí es donde me pasaba a mí que yo veía la 27001, leía el control y a veces ni entendía lo que quería decir el control. Y ahí me tenía que remitir a la 27002. El problema es que la 27002 tenía un nivel de detalle en que yo decía, de verdad tengo que implementar todos estos puntos para verificar, por ejemplo, la selección de personal. O sea, la 27002 tiene un nivel de detalles que a veces, incluso para la realidad chilena, podría ser excesivo. Entonces, es importante que el nivel de detalle es amplio, pero no tengo que marearme con ese nivel de detalle, porque por supuesto que yo lo acomodo a la realidad de mi organización. Las principales diferencias entre ambas normativas es que la 27002 no distingue entre controles que son aplicables a una organización determinada y los que no son, porque la 27002 es solo una guía. Es la 27001 la que exige una evaluación de riesgo, ¿cierto? A través de varias de sus cláusulas sobre cada uno de los controles para identificar si es necesario disminuir alguno de los riesgos detectados, porque recordemos que en el tratamiento de riesgos, que no es parte de esta presentación, pero más adelante dentro de la escuela vamos a tener presentaciones sobre gestión de riesgo. El riesgo, yo tengo varias alternativas, ¿cierto? Puedo asumir el riesgo, significa que no voy a hacer nada, puedo mitigar el riesgo a través de controles de seguridad, puedo tercerizar el riesgo, ¿cierto? O sea, entregárselo a un tercero para que él lo asuma, y en algunas ocasiones eliminar el riesgo. Hoy en día eso es casi imposible, pero es la 27001 la que me exige realizar esta evaluación y poder saber qué es lo que voy a hacer con ese riesgo. Y por supuesto, para la 27001 tengo que hacerlo para cada control. O sea, yo tengo que revisar los 114 controles de la norma, si aplican a mi análisis de riesgo, y los que no aplican, tengo que indicar por qué no aplican, ¿sí? Entonces,
importante, 27001 me exige la evaluación de riesgo y revisar cada uno de los controles. La 27002 no me dice cuál es aplicable y cuál no. Y finalmente también el detalle que tiene la 27002 tampoco me va a decir cuál es aplicable o no, porque el nivel de detalle es tan grande que muchas veces no vamos a tener los recursos para implementarlos tal como aparece ahí y vamos a tener que revisar mejor nuestro análisis de riesgo. La 27002 es mucho más detallada y mucho más precisa que la 27001. Ahora, la pregunta es por qué existen ambas normas de forma separada. Y la respuesta está, por supuesto, que en su utilidad. Si fuera una única norma sería demasiado compleja. Imaginen juntar las dos normas en una y el anexo A que fuese toda la 27002 y por supuesto sería muy larga y poco práctica, especialmente entendiendo que la 27001 es certificable, por lo tanto el auditor se va a basar en esa norma tal como está en sus cláusulas de las 4 a la 10 para ver si yo puedo certificar alguno de mis procesos, ¿cierto? El que yo definí dentro de mi alcance, o los que definí, puede ser más de uno. Entonces, la idea de separarlas es que uno sea solo el marco para yo poder implementar mi ISO 27001 y el otro sea mi guía de apoyo. Por eso, la separación. Entonces, cada norma de la familia 27000 está diseñada con un enfoque específico, ¿sí? De las que yo les nombraba al comienzo. Por ejemplo, si lo que queremos es implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en la organización y que se encuadre, por supuesto, dentro de la organización, ahí ocupamos la 27001. Ahí es donde vienen todas las cláusulas que me permiten a mí la implementación o de la creación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Por otra parte, si lo que nosotros queremos es implementar controles, deberíamos ocupar la 27002. Ahí es donde, claro, yo vuelvo un poco al pasado y pienso en cuando estaba solo implementando controles y trataba de hacer que el análisis de riesgo calzara con los controles porque me exigían un piso mínimo a través del PMG que nunca entendí por qué existía el piso mínimo y que luego, con el tiempo que me tocó a mí participar de la red de expertos de seguridad de la información, una de las primeras cosas que yo dije cuando participaba en esa red es ¿por qué esto no lo enfocamos en riesgo? Y hubo un cambio en algún momento en la implementación de este PMG, seguridad de la información de los servicios públicos, donde sí se hizo un cambio al riesgo, quizás no de la manera más óptima, por temas de que, como dice una de las cláusulas de la misma norma, no estaban las competencias en muchas de las personas que estábamos implementando los temas de seguridad de la información. Me incluyo porque cuando yo partí en esto no sabía lo que era una 27001. Cuando estaba estudiando tuve un ramo de seguridad de la información y lo único que aprendí fue que era confidencialidad, integridad y disponibilidad, y si es que me acordaba de lo que significaba. O sea, no estaba tan al tanto, no tenía las competencias necesarias. Las competencias necesarias para ser un encargado de seguridad las obtuve con el tiempo y me tomó harto tiempo poder entender el rol de un encargado de seguridad de la información y que está enmarcado, por supuesto, dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información basado principalmente en esta ISO 27001. Por otro lado, si lo que queremos es evaluar y tratar el riesgo, para eso tenemos la 27005 y así tenemos un montón de otras normas dentro de la misma familia de la 27000 o también de otras familias de normativas como por ejemplo la 22301 de riesgos, o sea, perdón, de continuidad del negocio o la de calidad que es la 9001. Pero cada uno tiene un enfoque muy preciso que me permite a mí abordar lo que yo quiero, pero en un ámbito un poco más pequeño. Y por supuesto un largo etcétera, porque existen un montón de otras normativas asociadas incluso a la familia de la 27000. Ahora, ¿qué contiene la 27002 para que se hagan más o menos una idea? Bueno, para que calzara un poco, creo yo, porque en realidad las primeras 4 cláusulas hablan de temas más generales de la normativa y convenientemente parte en el punto 5 con las políticas de seguridad de la información, que si nos remitimos al anexo A, que también parte en el 5, en realidad lo que estamos haciendo es que al conversar estas normas yo vaya de 5 a 5, diga, ok,
Dominio 5 de políticas de seguridad, también está la 27002 como política de seguridad y justo está en el capítulo número 5. Así que eso me permite a mí que la lectura de ambas normas y el que conversen ambas normas sea mucho más simple. Entonces, políticas de seguridad de la información son las políticas adicionales que tiene el sistema, porque uno es la política general, que es llamamos el paraguas más grande de mi sistema de gestión de seguridad de la información, pero también vamos a tener políticas específicas, como pueden ser una política de control de acceso o la política de gestión de personas o de recursos humanos. Luego, en el capítulo 6, tenemos la organización de la seguridad de la información. Acá es donde yo voy a definir temas como, por ejemplo, los comités de seguridad, los contactos con grupos de interés, los contactos con las autoridades dentro de la misma organización, donde tiene que estar definido cómo me voy a yo contactar con cada uno de estos agentes que me pueden servir a mí en la implementación de algún otro control que pueda tener relevancia. En el capítulo 7 está la seguridad del recurso humano, ¿cierto? Acá es donde viene gestión de personas, puede ser un gran apoyo en los temas de la seguridad de los recursos humanos, porque ahí está todo lo relacionado con la selección del personal y otros puntos que son importantes, especialmente con las personas. Pensemos que las personas para mí son un punto muy importante en un sistema de gestión de seguridad de la información, son parte relevante tanto en el sistema como tal, o sea, en la implementación del sistema, como en cosas tan importantes como la gestión de incidentes, porque son ellos, fuera de que podamos tener nosotros máquinas que nos avisen de incidentes, los usuarios también tienen que ser partícipes de esto. El capítulo 8, ¿cierto? Gestión de activos. La gestión de activos, por supuesto que acá es donde yo voy a definir los activos críticos de la organización que se hayan definido a través de mi alcance, ¿cierto? En mi alcance yo defino cuáles son mis procesos críticos y de esos procesos yo voy a llegar a el activo que está involucrado en ese proceso y que es el que yo voy a tener que proteger y resguardar de alguna forma. Ahí hay varios controles que me permiten a mí resguardar mis activos de información. Capítulo 9, muy importante, controles de acceso. Acá es donde yo voy a definir cuáles son los controles de acceso que tiene la norma, el sistema, tanto los controles de acceso lógicos, que tienen que ver con el acceso al sistema operativo, ¿cierto? A tu computador, el acceso a la red, el acceso más lógico a las cosas, a los sistemas que yo tenga, y también el acceso físico, las tarjetas de acceso a las oficinas, ¿cierto? Los torniquetes y todo lo que tiene que ver con también seguridad física. No tenemos que sacar un poco la idea de que esto es solo informático, acá también hay un tema de seguridad física. Criptografía, ¿cierto? Su nombre lo indica. El capítulo 11, seguridad física, ¿cierto? La seguridad física, acompañada de los controles de acceso físico, también sirve para la seguridad física del equipamiento, ¿cierto? La seguridad física, si tenemos nosotros un data center o si tenemos nosotros equipos, como por ejemplo puede ser el equipo de algún director de la organización, que puede tener información confidencial, tenemos que lograr la seguridad física de esos activos, ¿sí? El capítulo 12, seguridad de las operaciones, acá tiene que ver con las operaciones tanto informáticas que tienen que ver con el manejo de mis servidores, el manejo de mis data center, como también la seguridad de las operaciones de mi alcance, ¿cierto? Acá es donde también tengo que incluir las operaciones que tienen que ver con el negocio. En la cláusula 13, seguridad de las comunicaciones, ¿sí? Acá es donde está involucrado todo lo que tiene que ver con las redes de comunicación, ¿cierto? Si mis páginas o mis sitios, mis sistemas están de cara a internet, cómo es la protección que yo tengo de esas redes de cara a internet. Si alguien se conecta, hoy en día nos conectamos con VPN, hay controles que dicen cómo yo debería manejar esas VPN para que sean seguras, además de la seguridad que ya tienen, pero el tema de cómo las entrego al usuario, cómo controlo que esas VPN estén siendo usadas correctamente. El capítulo 14 habla sobre la seguridad en la adquisición, en el desarrollo y en la mantención de los sistemas, ¿sí? El desarrollo de sistemas. Muchas organizaciones tienen desarrollo y acá donde yo tengo los controles que habla sobre el desarrollo, la separación de ambientes, por ejemplo, el resguardar o el hacer pruebas de seguridad más que pruebas de QA, ¿cierto? Pruebas de que el sistema funciona o hace lo que debería hacer,
sino que también si el sistema es seguro una vez que esté, que sea público, una vez que salga a Internet, en el caso que se use Internet, o interno. Cláusula 15, y a pesar de que está pequeñita ahí, es la relación con los proveedores. Hoy en día, especialmente en esto del teletrabajo, y muchas organizaciones están optando por la nube. Muchas veces esta nube es privada, ¿cierto? Es una nube tercerizada, y por supuesto que acá la relación con los proveedores es sumamente importante para la mantención de los sistemas y que mi sistema de gestión de seguridad de la información esté funcionando correctamente. El 16, gestión de incidentes de seguridad de la información. Acá es donde yo tengo que, por supuesto, si yo veo la gestión del incidente de seguridad de la información, no solo implica los controles que están contenidos dentro de ese capítulo, que son 7, sino que implica a todo el resto de los controles, porque por supuesto un incidente de seguridad de la información puede ser detectado a través de mi sistema, ¿cierto? Que yo tenga alguna máquina que me vaya avisando de los incidentes. También mi personal me puede avisar a través de la sensibilización que yo hice de ellos con la gestión de incidentes, que ellos tenían que avisar al área de seguridad de la información o al área de seguridad informática sobre algún incidente de seguridad. En este capítulo donde aparece todo cómo yo voy a tratar el incidente de seguridad, lo importante es que este capítulo también tiene una norma que nos permite a nosotros tener una visión más amplia de esto, que es la 27005, y que dentro de nuestra escuela se va a tratar ese tema. Así que ahí van a ahondar un poco más en ese punto específico. El 17, que tiene que ver con la continuidad de la seguridad de la información, ¿cierto? Se separa un poco de lo que era la 27001 anterior, la versión 2005, 2009 para la norma chilena, que hablaba de continuidad del negocio. En esta, la 27001-2013, se separa y se manda una norma que tiene que ver con gestión de continuidad del negocio, la 22301, y acá se deja la continuidad de la seguridad de la información, es decir, cómo sigue operando mi sistema de gestión de seguridad de la información una vez que hay un incidente de seguridad que provoca algún problema grave y que tenemos que nosotros revisar nuestro sistema para saber cómo va a operar en caso de un incidente grave. Y por último, el cumplimiento, ¿cierto? Acá no es como el PMG cumplo y miento, ¿cierto? Porque como que cumplía, pero no era un sistema de gestión de seguridad de la información, sino que eran controles que me pedían. En cumplimiento yo tengo que ver acá si cumplo con las leyes, tanto nacionales como internacionales, en caso de que el servicio que ustedes presten esté no solo a nivel nacional, como también los procesos de auditoría internos o externos que se tienen que hacer al sistema. Es acá donde yo voy a poder abordar todos esos controles que me van a permitir a mí la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Acá está todo bien detallado en la 27002, que conversa con el anexo A, pero no dejemos de lado que para poder implementar, ¿cierto?, esta normativa, nosotros tenemos que tener en cuenta la 27001 como base. Entonces, dentro de cada sección de la 27002 podemos encontrar los objetivos de los distintos controles, y para cada uno de estos controles se indica una guía para su implementación, o sea, cómo yo debería implementar ese control. El total de los controles, por supuesto, son 114, igual que los del anexo A, pero yo voy a implementar los que me indicó la 27001 que debía implementar, o sea, los que son aplicables a mi sistema o los que yo debería para poder mitigar riesgos detectados. Finalmente, recordemos que la 27002 es una guía, por lo que no es necesario implementar el 100% de los controles o el 100% de toda la información que aparece en el control. O sea, si el control tiene más de un punto, tengo que tener ahí cumplir con algunos los necesarios para que yo haya mitigado el riesgo. Bueno, ¿con qué fin llegó esto? En la implementación de este PDCA, ¿cierto? De la metodología PDCA para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información con su mejora continua funcionando correctamente. Así que la idea es tomar 27001 de las cláusulas de la 4 a la 10, aplicarlas a esta metodología PDCA y ahí ir poco a poco implementando mi norma. ¿Bien? Genial, genial. Rodrigo, Sí,
Sí, solo una cosa, otra historia, Sí. es que, claro, cuando pensamos que estaba todo listo, que yo ya estaba empezando a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, por supuesto, se acerca tu jefe de nuevo y llega con un papelito que dice instructivo presidencial número 8 y aparte ahora somos encargados de ciberseguridad algunos. Aparte encargados de seguridad. ¿Sí? Bueno, Esa es pero otra eso, sí, historia, ¿no? eso lo dejamos para otra ocasión, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Oye, qué gran cantidad de información, una avalancha, una máquina. De hecho, creo que podría haber dado hasta más de una charla, pero gracias, Rodrigo, por este tiempo. Y vamos a pasar inmediatamente a las preguntas, porque tenemos aquí algunas preguntas de Juan Lizanaza. Dice, buenas noches. En alguna auditoría de la ISO 27001 se hace referencia al administrador funcional de los sistemas. ¿A qué se refiere ese concepto? Administrador funcional de los sistemas. Mira, es difícil de definir porque pensemos que cuando nosotros tomamos una 27001 tenemos que saber si tomamos la norma chilena o tomamos, por ejemplo, la norma española, que el lenguaje podría tener términos distintos. Por lo tanto, para poder saber a lo que se refiere, yo le pediría que buscara en la 27000, pero de la misma serie de normas. Si yo, por ejemplo, me baso en la norma chilena ISO 27001, debería remitirme a la 27000 de la norma chilena 27000. Como te digo, yo podría darle una definición, pero podría estar equivocado porque me estoy basando en la norma chilena. Entonces, esa pregunta prefiero no responderla como tal porque me podría equivocar. Perfecto, perfecto. Oye, importante recapitular entonces, porque tú mencionaste este tema de la importancia de los requisitos que hay en la norma del punto 4 al punto 10, ¿cierto? Correcto. Hacer un enfoque en riesgo, principalmente dentro de la aplicación, ¿cierto? Sí. Y el involucrar a la alta dirección como un elemento importante. ¿Qué otros factores Exacto. tú verías como a modo de resumen? Porque es grande la información, entonces una persona que se enfrenta a tener que implementar esto y se encuentra con documentos que son bastante extensos, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Por dónde partir? Así como el tips de los 5 tips, Ya. recapitulando. Mira, yo partiría bien simple, tal como aparece en las mismas cláusulas de la norma, primero entendiendo el contexto. O sea, está involucrada la alta dirección, le pregunto a ellos qué es lo que les gustaría o qué es lo que ellos creen que como dirección estratégica deberían abordar como alcance, indicándoles que no se puede abarcar todo, por lo tanto tienen que definir un alcance más acotado. Y a ese alcance hacer el análisis de riesgo. Yo no puedo partir haciendo un análisis de riesgo a la organización porque no terminaría nunca. Entonces, definir cuál es mi alcance, una vez que defino el alcance, puedo hacer mi análisis de riesgo para saber qué recursos necesito, porque en mi análisis voy a definir qué controles tengo que implementar, qué recursos necesito, y ahí ya empiezo a implementar. Entonces, esa sería mi idea para poder implementarlo de una forma relativamente simple. Genial, genial. Oye, voy a pasar a la última pregunta que tengo y darte nuevamente las gracias, Rodrigo Pérez, por tu presentación. Obviamente yo creo que la vas a poder compartir con la comunidad más tarde, porque han estado preguntando. Eh, y luego de esta pregunta voy a dar el list por todas las charlas que se nos vienen en adelante, porque Escuela Abierta de Sochisi tiene muchas más presentaciones, prácticamente tenemos todo el próximo mes ya cubierto, pero la pregunta es, dice Merlin Sillus, imaginando que en una empresa tiene como servicio un SOC, ¿se puede solo certificar este? Uh, técnicamente sí, pero si tienes un SOC, ese SOC está o está registrando información de sistemas que son críticos, de sistemas que deberían estar dentro de un alcance. O sea, es difícil que la alta dirección te diga mi objetivo estratégico o mi estrategia organizacional es el SOC, a menos que se dediquen a eso. Por supuesto que si es una empresa dedicada a prestar ese servicio, por supuesto que tengo que estar certificado en ese servicio, ojalá en 27001. Pero si no se dedican a eso, lo más probable es que ese SOC
por sobre él esté un sistema y por sobre ese sistema esté un proceso que es el que tiene que ser revisado y puesto dentro del alcance del sistema. Así que tenemos esas dos alternativas. Genial, genial. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Ya tenemos en la pantalla las próximas charlas en lo que queda de julio, agosto y mira, hasta septiembre. Gestión de incidentes, la próxima charla con Sebastián Vargas, programa de gestión de vulnerabilidades con Julio Briones. Se viene también privacidad de datos, GDPR. Mira qué bien, un buen concepto que está bastante en estos días con Jorge Valenzuela. Se viene el análisis de riesgo, Carlos Montoya. Plan de cultura de seguridad de la información, mira, ahí voy a estar yo. Proceso de firma electrónica, Andrés Peñalillo. Implementar un SGCI también va a hablar Sebastián Vargas. Proceso de gestión forense, Carlos Orellana. Y tenemos nuevas charlas que ya estamos próximos a definir, también en temas de seguridad de las operaciones y seguridad de desarrollo. Todos estos temas muy, muy de la mano de la seguridad de la información, la ciberseguridad. Así que terminamos ya nuestro día de escuela, nuestra escuela abierta y gratuita de Fundación Sochisi. Me despido, Cristian Vargas, que tengan una gran semana, cuídense para que nos veamos en la próxima clase. Chaito, que tengan buena semana. Chao, Rodrigo. Zombie apocalypse.